Ustedes saben que me gusta por ahí coincidir con algunas fechas. Hoy lo quería hacer justamente por el 28 de junio. Quiero aprovechar a las chicas que están en el programa de hoy. Algunas de las cosas que estaban diciendo, no, me duele el cuello de tanto asentir por todo lo que escuché. La verdad que en principio quería hacer una aclaración. Justamente iba a empezar diciendo algunas de las cosas que ustedes plantearon. Por eso el hecho de no voy a reiterar. Simplemente decir que, bueno, en junio lo celebramos, es una celebración internacional, es una conmemoración justamente por lo que sucedió en Estados Unidos, en Nueva York, y ahora voy a hacer un párate ahí. Puntualmente lo que sucede en Argentina, esta creación entre el 64, yo tenía el 67 como históricamente hablando, pero bueno, habría que indagar. Esta creación de nuestro mundo, este movimiento de activismo. Y yo quiero decir que en Argentina, que además, como dijeron aquí, es pionera en un montón de ideas y de derechos obtenidos y ganados, porque no se obtienen, nadie los regala, sino que se ganan en la calle, todo se debe a la militancia política, que hoy por hoy parece que es una mala palabra decir política en Argentina. Luego, esta agrupación llamada Nuevo Mundo, al menos como la describe Néstor Perlonger, uno de los grandes escritores que tuvo la Argentina, que perteneció a este movimiento, gracias a esto se crea el Frente de Liberación Homosexual. Todo esto en el marco de la dictadura de Onganía, que luego, con la llegada de la última dictadura en Argentina, todos los movimientos vinculados con la homosexualidad se aniquilan, que siguen operando bajo las tinieblas, como sucedía con un montón de movimientos de otra índole, y luego resurgen con el regreso a la democracia. Y también esto del clima, que me parece muy interesante, como un gesto, me parece interesante marcarlo, de por qué se conmemora, y yo sí le digo conmemora, aunque estoy de acuerdo con que se festeja también, incluso habiendo ido a la marcha en Buenos Aires, que realmente es una fiesta, es una locura participar. Creo que interesante recordar. Y esto lo digo porque últimamente mi algoritmo está, no sé por qué, me muestra tantos videos homofóbicos. No sé por qué le pasó a mi algoritmo en YouTube, que de repente me aparecen este tipo de videos. Gente totalmente en contra, justificando de por qué existe un Día del Orgullo, de qué se sienten orgullosos. Están orgullosos de ir por ahí teniendo sexo con cualquier persona. Bueno, ahí hay una equivocación, al menos para mí, tremenda. Porque nuestro deseo que puede ser carnal, puede ser físico, puede ser sexual, no nos define. Es importante, pero no nos define. El orgullo, como lo veo yo, da cuenta de lo sucedido en Estados Unidos en el 69, en una redada que tiene lugar en este bar que era un epicentro de la comunidad LGBT, que fue el Stonewall Inn. Sucede que la característica de esta redada, que era algo habitual, que pasaba todas las semanas, la policía no iba simplemente para controlar los DNI de las personas que estaban en el bar. La redada la hacían acompañada de los medios de comunicación. Llevaban a la televisión, llevaban a los periódicos a las redadas, porque sabían que allí había personas que no deseaban mostrarse públicamente como homosexuales, como lesbianas, como lo que fuesen. Un ataque sistemático organizado. Uno de los ataques sistemáticos más violentos que se ha visto en la historia de la humanidad en cuanto a la comunidad LGBT. Lo que sucedió, que también se lo usa como arma de doble filo, porque decir, pero ustedes piden respeto y sin embargo, mira, están quemando llantas, rompiendo autos. Bueno, los disturbios ocurridos en Manhattan en esa época justamente fueron como una respuesta de decir, basta. A nosotros no nos avergüenza lo que somos. Eso es el orgullo. No es decir, ir por la calle y decir, yo estoy orgulloso de ser lo que sea, o de ir por ahí teniendo sexo con cualquier persona. Bueno, ahí hay una gran equivocación. Después, las cuestiones internas dentro de la comunidad, bueno, serán para debatir con personas que quizás militen de una forma más comprometida, digo yo, porque yo personalmente no pertenezco a ninguna agrupación, siento que hago la militancia desde el lugar que ocupo. Ustedes saben el respeto que le tengo a la profesión, a la comunicación, y bueno, hacerlo desde allí. Y lo que me compete en muchos sentidos es el cine. Entonces, bueno, el arte ha servido para eso, pero también el arte ha sido también un arma de doble filo. Exacto. Para un lado y para el otro. Eso sí. Bueno, no quiero ser el único que tenga el podio, porque tampoco me considero que tengo la palabra de la verdad. Pero de todas maneras yo quiero saber, claro,
Para hoy. Para hoy les traje algo... El viejo Hollywood. El viejo Hollywood. No sé si han visto algo de Hollywood, década de los 20, de los 30. No estamos hablando de un Hollywood, de una Estados Unidos. Justamente la vinculación con Estados Unidos la hacemos porque en Argentina, el Día Internacional se celebra por un episodio ocurrido en Estados Unidos, y se me ocurrió vincularlo con historias estadounidenses, y luego en noviembre podemos generar algún otro contenido más vinculado con Argentina, que hay muchísimo. Pero puntualmente Hollywood, años 20, años 30, no se hablaba de disidencias, no se hablaba de activismo, no se hablaba de ideología de género, no se hablaba ni siquiera de estas ideas que simplemente se vivía. Hacia 1918 aproximadamente se crea Hollywood como una meca, la meca del cine, justamente porque los grandes estudios utilizan ese lugar para empezar a crear los primeros sets masivos de producción, y luego ahí se va, como gitanos, van construyendo la ciudad aledaña de lo que hoy es Hollywood. En su principio, Hollywoodland se le llamaba, y hoy quisiera recordar, con el permiso de ustedes, tres anécdotas, 2 actores y una actriz, que por defender su vida, no voy a decir su estilo de vida, porque ellos no tenían un estilo de vida distinto, simplemente defendían lo que eran, cómo querían vivir libremente, y bueno, terminaron en cuanto a la industria cinematográfica mal. Uno de ellos, William Haynes, otro de ellos es Ramón Novarro, que va a ser el tema más polémico que vamos a hablar, porque fue un crimen de odio, él fue brutalmente asesinado, y Ala Nasimova. Es una rusa que emigró a Estados Unidos y se convirtió en una actriz, directora teatral, directora de cine. Antes, y si me pongo aburrido, ustedes me avisan, me cortan. Pero mira, nunca tan interesante. Realmente. Bueno, te estamos escuchando, eso pero más... significa que lo que hacía antes era... Una cagada. No, hermoso claro. También. Brevemente les cuento que hacia la década de los 20 lo convocan a un político republicano, a Will Hayes, para estar al frente de lo que terminó siendo el Código Hayes, que era los estudios de cine, los grandes estudios de cine, en los albores de Hollywood, vieron que había una posibilidad monetaria muy redituable en las películas y que había cierta libertad. Pero en Estados Unidos el conservadurismo en esa época pegaba muy fuerte. Entonces era muy habitual que algunos colectivos, agrupaciones de personas indignadas, muchas de ellas vinculadas con la iglesia, con diferentes agrupaciones, que era puramente ideológica, se manifestaran frente a los estudios, hicieran protestas justamente por cómo pueden mostrar esta degeneración. Por cierto, debo decir, la homosexualidad en aquel momento era considerada una degeneración, y cuando la mujer era lesbiana era considerada una enfermedad mental, que podía ser tratada. En ninguno de los dos casos la persona tenía posibilidad de elegir su destino, porque en esa época te podían internar y someter a tratamiento shock o al tratamiento de conversión, que hoy por hoy están tristemente volviendo, nunca se fueron, nunca desaparecieron, pero en esa época pasaba todo más por debajo de la alfombra, como quien dice. Ante esta situación, los estudios vieron en peligro su inversión. No estamos hablando de 10, 15, 20 dólares, estamos hablando de miles de dólares, mucho dinero. Bueno, hay que crear un código para que las películas puedan realizarse bajo un marco normativo que nos interpele a todos. Los grandes estudios, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount, Universal, bueno, ni hablar United Artists, bueno, todos los grandes estudios se pusieron de acuerdo y crearon este código. Este código que decía lo que se podía mostrar, lo que no se podía mostrar, lo que se podía decir y lo que no se podía decir. Especialmente hincapié en lo que no se puede hacer ni decir. En más de una oportunidad yo conté en este programa, cuando hablamos de la secuela de Psicosis, especialmente la 1 de Psicosis de Alfred Hitchcock, que es una gran película queer, aunque mucha gente reniegue cuando uno dice, estás viéndole. Recuerdo que en un programa de esta radio mencioné que Top Gun tiene un trasfondo homosexual muy interesante. Bueno, no me sacaron a piedrazos porque no tenían argumentos para hacerlo. Pero bueno, ese tipo de... Pero no gustó mucho. No gustó mucho el que... a Tom Cruise tampoco le gusta, de hecho, porque es es homofóbico histórico el tipo. Perdón, la de Top Gun... ¿Cuál sería? Lo mencioné al pasar, no me quería desviar por ese lado, pero sin lugar a dudas, todo lo que sea naves espaciales, grandes aviones, tiene una gran referencia fálica, y el amor, de hecho creo que el personaje de Tom Cruise lo elige al amigo antes que a ella. O sea, hay un bromance
que hoy por hoy si lo analizamos como una película queer, que quizás no fue hecha con esa intención, pero bueno, te critican por tener esa lectura. A mí me encanta sobreanalizar las cosas. También es una lectura, digo. Es una lectura que yo no la había nunca pensado. Pero por eso también, no necesariamente tenés que estar de acuerdo, pero tampoco echar por tierra la lectura que hace otro. Y esa fascinación, y esa fascinación con el avión y lustrándolo al avionazo grande, a ver quién va más rápido, quién va más grande. Como los vamos, viste, por ahí tengo amigos que se juntan a los sábados a todos los 4 autos al hilo a limpiarlo entre los 4, y si es verano todo un cuerazo limpiando los autos, y yo le digo, ¿qué onda, boludo? Yo no me invitan porque no tengo auto, ¿me entendés? Pero para ahí no me invitan. La bici, y vamos no me invitan porque tengo bicicleta. La Uno observa. Claro. Bueno, entonces a lo que iba con esto del subtexto, que muchas veces lo he planteado en el programa, es que para sortear ese código Hays, muchos realizadores eran muy vivos. Entonces metían insinuaciones, pero a la larga empezaron a ver que el cine, especialmente el de Hollywood de los años 20 y los años 30, siempre los personajes disidentes, los maricones, los desviados, como se les llamaban, siempre eran los villanos. Siempre eran personajes que operaban desde las tinieblas. Claro. Hasta el día de hoy hay algunos estereotipos que se mantienen, me da la sensación. Quizás, para ser justos, podríamos decir que en Hollywood en esa época era muy habitual los estereotipos, justamente porque Psicosis es la película que rompe, o sea, termina el cine clásico y comienza el cine moderno con Psicosis, según algunos autores, y hasta entonces era necesario que... También es lógico, porque está atravesado por el contexto. También, pero era necesario también para que sea redituable que el público tenga un fácil acceso a los personajes y se sienta representado inmediatamente. Uno sabía quién era el bueno, sabía quién era el malo y sabía cómo iba a terminar la cosa. Bueno, Psicosis cambió todo eso. No puedo empezar a detallar porque es spoiler. Cuestión es que hay historias muy interesantes. Por ejemplo, la de William Haynes. Yo les he traído algunas imágenes para que vean. Estamos en YouTube, Solplay 91.5 en vivo, así nos buscan. Sí, lamentablemente quien no nos esté viendo no nos va a poder ver las imágenes, pero bueno, lo pueden buscar en internet. Muy bien. William Haynes fue, en la década de los 20, uno de los actores más rentables. Era vendido como el nuevo protagonista masculino. Y cuando hablamos de completamente protagonista hegemónico masculino, lo que estamos viendo. Hegemónico y también muy vinculado con la heteronorma, la heterosexualidad. No se hablaba de heteronorma todavía. La cuestión es que este hombre, mucho después de llegar al estrellato, él mantuvo un vínculo con otro hombre durante muchos años. El caso de Haynes es muy interesante porque él era abiertamente homosexual. Él defendía ser abiertamente homosexual y básicamente toda la industria sabía que él estaba con otro hombre en pareja hace 8 o 7 años. Incluso personajes como John Crawford los tildó como la pareja más feliz de Hollywood. Bueno, en un encuentro infame que han reconstruido los historiadores... Perdón, pero ¿la industria quiere decir también el público? Cuando hablo de la industria, me refiero al circuito de altos ejecutivos dueños de los estudios. El público... Ahora vamos a ver qué pasa con el público, porque el público, y nos vamos a remontar al rebaño desconcertado, el público no sé si sabe muy bien lo que quiere. El público también responde un poco a lo que las instituciones establecen como una idea de lo que está bien y lo que está mal. No sé, no lo quiero vincular con lo que estamos viviendo hoy por hoy en Argentina, pero hay algo de eso también. El hecho de que en esa época no se haya podido mostrar libremente dos hombres besándose, te hace pensar. Lo que pasó con Haynes es que tuvo un encuentro con Mayer, de la Metro-Goldwyn-Mayer, de MGM, que le planteó lo siguiente: mira, William, no me acuerdo si le decían Billy, tenés dos opciones, querido. Y este hombre ya estaba acostumbrado a que todas las reuniones siempre terminaban a su favor, porque un tipo de mucha guita, un magnate del cine, que no le importaba el arte. El tipo quería su inversión cuidar. Y vamos a después mencionar otro elemento que es la prensa, importantísimo en esto y en esto de la manipulación al público. Tenés dos opciones, William. Te ofrecemos que te cases con una mujer en lo que se llamaba casamiento lavanda, ese concepto que se utilizaba, que se usaba, era muy frecuente, que casaban a actores homosexuales o actrices para aparentar frente a la prensa. Claro, otra imagen. Claro. Tenés esa opción, William, y si no, la otra opción es que no vas a volver a trabajar nunca más en esta ciudad. Bueno. Tomó un momento de silencio y la que quedó en la historia fue su respuesta, la del actor, y le dijo: pero yo ya estoy casado, hace 7 años, con Billy Shields, Jimmy Shields, el hombre de su pareja. Yo lo voy a abandonar el día que usted abandone a su esposa. Inmediatamente se fue de la reunión y nunca más volvió a trabajar en cine.
continuó perteneciendo a la industria en cuanto a que los círculos en las fiestas se seguía comentando, pero William Haines terminó sus carreras, sus días, siendo un exitoso decorador de interiores. Claro. También me suena un poco esto que hablábamos hoy de las profesiones estereotipas también. Sí. La gran diferencia, diría yo al menos, es que Haines era un excelente, o sea, gracias a Dios, se dedicó a eso, porque hizo arte en la decoración de interiores. Y se mantuvo con pero era un tipo que, por lo que entiendo, se mantenía bastante firme. Sí. Sin embargo, un caso raro igual, para la época. Pero igual Hollywood le gana. Digo, pero para entender cómo era el contexto en ese momento. Y ya había casamiento, evidentemente en Estados Unidos. Ya había no legal. Era ilegal. No claro. legal. Ah, no, claro. Los hombres homosexuales o las mujeres homosexuales podían convivir muchos años juntos, pero no había ningún papel que avalara eso, y de hecho si llegaras a proponer te linchaban probablemente. Sí, no había lugar. Me gusta que Joan Crawford, una mujer, una actriz, una de las actrices más conocidas de la historia de Hollywood, los haya llamado la pareja más feliz de Hollywood. No me parece casual. Terminaron juntos, pasaron juntos el resto de su vida, hasta que Haines murió y Shields se suicidó después de su muerte. Así era el amor, aunque no estamos avalando el suicidio para nada. La siguiente historia, quiero ver si el tiempo es tirano y me permite hablar de todo, es la de Alla Nasimova, esta inmigrante rusa que empezó su carrera siendo bailarina y actriz de teatro ruso para luego emigrar a los Estados Unidos. En los Estados Unidos había esta idea de que será mejor, en la tierra de la libertad, todo va a ser mejor, me van a aceptar mucho más. Sueño americano. Todo lo contrario, se vio completamente avasallada, pero la historia de ella es muy extensa, invito a que la busquen y que la busquen en Google o donde sea, es la historia de ella, porque no vamos a poder resumir todo. Bien. Simplemente diremos que era una mujer abiertamente bisexual, digamos. Fue una de esas personalidades femeninas que cuando no se hablaba, cuando al feminismo se lo vinculaba con los bolcheviques, con los comunistas, bueno, ella venía de Rusia ella, hablaba abiertamente de estos temas y no entendía cómo Hollywood ponía tantas trabas a la hora de, dos parejas se están expresando. La diferencia es que Nasimova era una artista, una suerte de hedonismo proponía ella, y tenía una mirada muy, muy litúrgica de esto de las relaciones, el sexo. Eran muy conocidas las fiestas que ella organizaba, donde las celebridades top iban a esas fiestas, donde desconocemos qué sucedía, pero suponemos que pasaban muchas cosas, todos contra todos. Y ella, después invirtió mal su dinero, terminó sus años en bancarrota. Su final no fue trágico ni nada por el estilo, terminó muriendo por una enfermedad, pero sí queda esto de cómo todos los estudios la fueron rechazando justamente porque tenía mala fama. Tenía esta fama de que se acostaba, fíjense ustedes, con actrices. Claro. Bueno, ¿cómo vamos a permitir eso? Claro. Le costó mucho, sin embargo, ella tuvo una relación con Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino es un actor muy conocido que murió muy joven, el primer Latin lover, el primer amante latino. Bueno, dicen que de Rodolfo Valentino también se me había ocurrido hablar, pero siempre fue algo más, primero porque murió muy joven, nunca se supo bien, pero también había rumores de que por el tipo tenía buen físico, tenía buen porte, y como todas las mujeres del país, de hecho, rompieron todo el día que lo velaron al tipo, rompieron la sala de velatorios de la desesperación, las mujeres, todos los tipos del país decían que el tipo era maricón. Yo creo que para compensar el hecho de que, mira, tu esposa, tu esposa desea más al que ve en la pantalla que a vos, que estás sentado en el sillón puteando. Eso es bastante común y creo que sigue pasando, viste, yo era chico, me acuerdo, y todos veíamos a Brad Pitt y decís, mirá lo que es Brad Pitt, y pasaba alguien y decía, sí, debe ser terrible maricón. Siempre estaba el comentario. Sí, puede ser. Yo no lo viví así. Sí, pero... Capaz que en este caso distinto porque Rodolfo Valentino era bailarín de tango, tenía como un cierto, era como amanerado, y en Hollywood en esa época era habitual considerarlo. Directamente, claro. Pero sí, concuerdo. O sea, con todos los facheros, dije. Claro, entiendo, sí. Decían que Nasimova unió a Rodolfo Valentino con una de sus esposas, que era una de sus amantes a su vez. O sea, era un desconche Hollywood en esa época, con perdón de la expresión. Sí. Pero sin embargo, ella terminó produciendo algunas de las películas vanguardistas más interesantes de Hollywood, como por ejemplo, traje una imagen para que vean, Salomé, que llevó la firma de Charles Brainy, pero Nasimova en realidad la dirigió
le quisieron robar el crédito. Él era en ese momento el marido de ella, que bueno, tenían que tener, fíjate vos, los vestuarios, toda esta historia. Una estética impresionante. Cuenta la leyenda de que Nasimova también tuvo una relación con la sobrina de Oscar Wilde, que es el escritor de esta obra de Salomé. O sea, una intensidad esta mujer, pero me interesa la imagen de la persona que defiende sus convicciones al punto tal de estar dispuesta a sacrificar lo que seguramente era una pasión de vida, dedicarse al arte, dedicarse a la danza. Siguió trabajando lo más que pudo, pero bueno, una mala inversión en la economía no le permitió vivir bien sus últimos años de vida. Queda claro que era, básicamente Hollywood te ponía en esa disyuntiva de una cosa a la otra. Exacto. No había forma, bueno, por lo menos en los dos casos que presentaste hasta el momento. Sí, y el último, y ya con esto me voy despidiendo porque sé que el tiempo es tirano en la radio. Es el caso que para mí es el más delicado, es el más triste, es el más fuerte y es el que el día de hoy sigue conmocionando a muchas personas que se animan a leerlo, que es el caso de Ramón Novarro. Ramón Novarro era un actor mexicano que en Estados Unidos tuvo mucho éxito como el heredero de Rodolfo Valentino. Era el nuevo Latin Lover. De hecho, era tal la fama de Novarro que él terminó actuando, en su momento, era uno de los actores más cotizados de ese contexto, terminó actuando en Ben-Hur, una de las películas más caras de la historia del cine, pero no Ben-Hur, la de Charlton Heston, que es a color. Una versión de Ben-Hur previa, de la época de los años 20, que también tengo una imagen por ahí, pero bueno, ya la vamos a mostrar. Ramón Novarro durante mucho tiempo luchó contra su identidad sexual, primero porque él estaba entre ese límite de hacerlo público o no, la gente sabía pero él no lo admitía, esa necesidad también que tiene el público de tenemos que saber, la prensa quiere saber, tenemos que saber qué haces de tu vida privada, se sabía y no se sabía. Los estudios en ese momento ponían mucho dinero para callar la prensa amarilla, los tabloides, que durante la década de los 30 crecieron de forma desmedida, justamente vendiendo chimentos y en muchos casos mentiras, cosas que inventaban descaradamente. En un momento llegó, mirá, Ramón, no podemos evitar que van a publicar todo esto tuyo. Bueno, así, de a poco, Ramón Novarro se convirtió en uno de los tantos actores que no pudo superar el paso del cine mudo al sonoro. Aparentemente, bueno, pasó con muchos actores que actuaban muy bien, pero a la hora de hablar, cruz negra. Y bueno, fue un tipo que a finales de la década de los 30 perdió un poco esa impronta, esa fama, y terminó también sus años viviendo en la bancarrota, era alcohólico, tenía enfisema, bueno, toda una serie de cuestiones vinculadas con la salud, pero también, no caben dudas, vinculados con un estado emocional roto, con una depresión y bueno, falta de dinero obviamente. Lo que sucedió es que en el año 68, y fijémonos, el 68, ¿qué estaba pasando en el mundo? Mayo francés, revueltas en las calles, los jóvenes toman la política, las decisiones ya no la toman un grupo de viejos en una habitación, sino que la toman los jóvenes que salen a la calle, que protestan, que se quejan, que toman por la fuerza la política. Bueno, tanto revuelo hubo en el 68 que un poco empañó esta noticia de que Ramón Novarro fue brutalmente asesinado en su hogar por dos hermanos, uno de 21 años y el otro de 17 años, que por el crimen fueron condenados a prisión perpetua. Ninguno de los dos cumplió esa prisión perpetua porque en esa época matar a un homosexual, un crimen de odio, no era un crimen realmente preocupante para el público, si bien los periodistas que ingresaron a la casa de Novarro, los policías forenses que entraron, dicen que nunca habían visto una imagen tan sangrienta. Había sangre hasta en el techo, dicen. El tipo fue brutalmente asesinado a golpes con un bastón con punta de plata. E incluso algunos tabloides llegaron a decir, y esto lo tengo que decir porque también estamos hablando de cosas medio morbosas, pero hasta qué punto también se inventaban historias, que al cadáver de Novarro lo encontraron con un dildo en la boca, un dildo de Art Deco que le había regalado supuestamente Rodolfo Valentino. Esto lo escribieron algunos tabloides de la época. También se dijo que en la habitación había escrito con sangre en las paredes, insultos en contra de él, su cuerpo estaba violentado en todas partes, no solamente en el rostro y en el cuerpo, sino que también en sus genitales. Había un ensañamiento con este hombre. A ver, ni una sola duda de que se trataba de un crimen de odio. Exacto, exacto. Y además, los jóvenes estos ingresaron a la casa haciéndose pasar por prostitutos que estaban vendiendo su cuerpo, sabiendo que el actor frecuentaba a jóvenes con estas intenciones, abusaron de eso pensando que el tipo tenía una fortuna en la mansión.
Estaba en bancarrota el tipo, no robaron ni $20, en lo que constituyó un crimen realmente sanguinario. Un actor que fue una gran pérdida, pero que bueno, ya había dejado de actuar hace muchos años. Pero era un nombre todavía que, digamos, de cierto peso. Y aquí yo voy a hacer una aclaración, no una aclaración, sino una observación. Quizás soy muy idealista, no lo sé, pero el rol que en todas estas historias tuvo la prensa es fundamental. Y fundamental lo digo desde una forma negativa. Exacto. Negativa, porque en el afán de vender, en el afán de que hoy por hoy se traduce en el afán de clics, de likes, de replicar, de compartir, están dispuestos a decir cualquier cosa. Exacto, no se terminó, verdaderamente habrá mutado, tomará otros temas, pero verdaderamente eso no se terminó. Es un gran mea culpa que tenemos que hacer los medios de comunicación, los comunicadores, muchas veces que entramos en esa vorágine, verdaderamente. Bueno, hay mucho para plantearse en ese marco. Además lo habíamos hablado en algún momento en el programa, en las columnas, por ahí, esto de la caída de los dioses, ¿no? Nos encanta ver, pero hay dos aristas en esto. O sea, por un lado nos encanta ver que los dioses sangran, que sufren, pero también creo yo que no siempre es una cuestión morbosa, sino también por el hecho de la atracción que nos da el hecho de que mi ídolo también es humano. Exacto. Ese ídolo que construyeron en la pantalla, a mí también menos, significa que yo no estoy tan lejos de eso entonces. Pero hay una cuestión morbosa que, por ejemplo, en diferentes periódicos de la época realmente vendían cualquier cosa, publicaban cualquier cosa con tal de vender 1 o 2 tiradas de periódicos más. Hubo autores, como por ejemplo, les traje para que vean, Kenneth Anger, que fue un gran director de cine, uno de los mejores directores de la década de los 50, 60, 70, queer él, disidente, él falleció el año pasado, escribió 2 volúmenes de este libro, Hollywood, Babilonia. Lo que voy a decir de este libro es que en su afán de recortar periódicos, a él le encantaba el periodismo amarillista, le encantaba, creó estos libros como un compendio de historias morbosas, de sobredosis, de violaciones, de accidentes de tráfico, de borracheras, bueno, cuando a Robert Mitchum lo llevaron en cana por fumar un porro en una fiesta. Bueno, todas esas historias están aquí, las recopiló de una forma exacerbando el amarillismo, al punto tal de que muchos historiadores dicen, ojo con este libro, porque este libro no es verídico. Las fotos sí, pero las historias que hay adentro, ojo con este libro. Un poquito exaltadas. Interpreto exactamente que, para mí, esto, justamente la condición artística de este libro, la obra artística de este libro... Pero es ironizarlo, tal vez. Exactamente. Es decir, ¿qué nos queda cuando juntamos toda esa literatura, todo ese periodismo amarillista? Nos queda esto, una pila de M. Una pila de Merd, básicamente. Pero que es un documento muy interesante si les interesa, ¿no?, esta historia. Y bueno, hay mucho más, pero siento que me excedí, Hernán, me excedí demasiado. Gracias, no, para nada. Pero quiero que cierres. La historia de arte. De las mejores, te digo. Todo. De las mejores. Todo lo otro fue espectacular también. Bien. Escuchame una cosa. Para terminar, sí, que lo que quiero. siempre lo hago, Siempre recomendemos haces. una película. Siempre lo haces. Les voy a dejar en la descripción el enlace, siempre quise decir eso, de una reseña, de una reseña que hicimos hace un par de años en esta radio de Sexo y Revolución, de Ernesto Ardito, un documental que está en Cinear de forma gratuita. Chicos. Véanlo, es muy interesante, que da cuenta de justamente estos movimientos homosexuales en la Argentina y lo difícil que fue entrar, para los pioneros de los movimientos, lo difícil que fue entrar en las filas de, por ejemplo, el peronismo o los movimientos más vinculados con la izquierda, porque incluso en esos movimientos había odio. Mirá vos. Fue muy complicado. Es un documental interesantísimo. Además, también atraviesa la cuestión de cómo se reflejaba en el arte popular de ese momento, la televisión, las películas. Sumamente interesante, de manera gratuita en Cinear. Y agradezcan que hoy no vine con los botines de punta por lo que está pasando en el Inca, porque es tremendo. Es tremendo, pero con esto me callo porque probablemente me quedé sin trabajo si sigo. No. Hernán, gracias. Cuidar la favor, está difícil. gracias.